Bueno, luces y sombras en la identificación molecular de digenios parásitos de fauna silvestre en agua dulce en el Valle del Lerma en Salta. El título es porque me acordé de un cuadro de Rembrandt, que es Los peladores de papas, que el grupo de gente se ve muy claramente, pero hay mucha penumbra, están como en una cocina oscura. Y pensé en eso, en el trabajo en este tipo de trabajo, que muchas de las cosas que uno hace quedan en las sombras. Lo que uno llega a publicar y lo que se ve es relativamente poco comparado con todo lo que queda en la oscuridad. Y bueno, pero para hacerlo más optimista y más divertido, les voy a contar lo que se publicó, o sea, lo que se ve y un poco de las sombras, las penumbras que hay a la vuelta. Y lo que dificulta a veces es que salga un poco más el trabajo. Y todo este trabajo empecé, o sea, por colaborar con mi hermana Dora, porque yo en realidad vengo del tema de Chagas. La enfermedad de Chagas es causada por otro parásito, pero un tripanosomátido. Y durante mi doctorado, postdoc, ingreso a carrera, estuve buscando nuevas drogas, o tratando de mejorar la formulación de las drogas existentes que existen para tratar la enfermedad. Todo eso en modelos murinos. Entonces, para ver si una droga funciona o no, uno tiene que saber si el parásito se infectó y cómo va variando la infección a lo largo del tiempo. En Chagas eso se hace con serología, histopatología en ratones más que nada, porque a los humanos en general no se les hace, a menos que sea del corazón, pero todo el resto de la progresión de la enfermedad no se hace por histopatología. Y bueno, recientemente PCR, sobre todo PCR en tiempo real. Entonces, como becaria doctoral, gané un subsidio para poner a punto la técnica de PCR en tiempo real para el diagnóstico y el monitoreo de la infección de T. cruzi en ratones. Entonces, gracias a ese subsidio, compré varios reactivos y un super kit de extracción de ADN. Y como Dora estaba trabajando con los organismos de digenios parásitos de fauna silvestre de agua dulce del Valle del Lerma, decidimos probar a ver si se podía extraer el ADN que era de este kit que decía para sangre y tejido, a ver si podíamos extraer del tejido de los digenios. Y sí pudimos extraer el ADN. Y de ahí empezó todo. Y por eso también quizá tardamos más en completar los trabajos, porque yo no me dedico al 100% a este tema. Bueno. Y bueno, entonces, resumiendo, algunos desafíos en parasitología es la identificación de especies y la descripción de estadios de desarrollo. Y también las interacciones entre poblaciones de diferentes o incluso de la misma especie y en el contexto de ciclos de vida complejos. Perdón, Caro, se te salió la presentación ahí. Pues Dejé de estamos viendo ahora. Sí, se te salió así. Ahí está. Bueno. Entonces, el Valle del Lerma está en la provincia de Salta y en el momento en que empezamos el trabajo teníamos 3 sitios de muestreo. El embalse Campo Alegre, el embalse Puerta de Díaz y el charco semipermanente en Tres Palmeras, que está cerca de la ciudad de Salta. Este charco actualmente desapareció, presenciamos una extinción, porque ya, en el momento en que empezamos, como en 2009, 2010, había fauna silvestre, había garzas, bionfalarias, y al construirse como una represa, se llenó de humanos y de basura y se fueron todos los otros organismos. Pero todavía tenemos muestras recolectadas en la época en que había, porque así podemos decir, bueno, al menos en el pasado estas especies estuvieron aquí. Entonces, algunos de los destellos en este trabajo, el primero fue Ribeiroia, en el que trabajamos más o menos desde el 2009 hasta el 2015 que salió la publicación. El siguiente fue Magnivitellinum saltaensis, que publicamos el año pasado.
y Cotilurus, que está por salir, está enviado un manuscrito, que esto es en colaboración con Virginia Fernández de Corrientes. Y otras especies con las que también estamos trabajando son Polistoma y Tilodelphis. Lo que queda en la sombra son Cynostomum, Zygocotyle lunata, Australopatemon magnacetabulum y Echinoparifium. Zygocotyle y Australopatemon están publicados y descritos por morfología, pero a la hora de hacer las PCRs no salen. Una de las razones puede ser que los primers con los que empecé a probar no eran específicos ni siquiera de los géneros, porque por ahí para Sudamérica no hay muchas publicaciones. Quizá ahora, bueno, tendría que fijarme en la bibliografía si hay algunos primers descritos para especies más relacionadas que podamos probar, pero en su momento lo que probamos no nos dio nada. Bueno, y el primer organismo con el que tuvimos éxito fue Ribeiroia, que Ribeiroia no es una especie descrita para Sudamérica, pero se encontró en ambientes de Salta y de Corrientes. Entonces lo que pasa con Ribeiroia es que, bueno, las cercarias infectan a renacuajos y impiden, o sea, la presencia del quiste impide que se desarrollen bien las extremidades posteriores del renacuajo o futuro sapo o rana. Y se le hacen como unas extremidades deformadas o le salen más extremidades. Entonces el individuo no puede saltar, no puede escapar del predador y se lo come algún ave que también desconocemos cuál es el ave acá en Argentina, cuál es la que mantiene el ciclo. Bueno, en el ave acuática se desarrolla el adulto que pone los huevos y salen las larvas y se completa el ciclo. Entonces nosotros con lo único que contábamos era con las cercarias. Y se determinó que eran cercarias Ribeiroia, de la especie Ribeiroia por comparación morfológica con otras especies ya descritas. Entonces acá tenemos una foto en vivo, teñida en vivo de la cercaria que apareció en Salta, un esquema un ejemplar típico encontrado en Corrientes, y la metacercaria experimental, que fue la única metacercaria que se logró obtener de un sapo, de todos los sapos que Dora infectó. Entonces también se nota de que no es o sea, los sapos que tenemos disponibles en Salta no son los que la cercaria infecta normalmente o le cuesta muchísimo, no es su hospedador definitivo específico. Entonces, bueno, acá tenemos la Ribeiroia que se encontró emergiendo de Bionfalaria occidentalis, según la doctora Ostrowski de Núñez. La Ribeiroia que emergió de Bionfalaria orbiñi en Salta, y Ribeiroia marini, según la bibliografía. Y lo que se puede observar en todas es la presencia de las extensiones del esófago, entre otras características. Y se colgó. Se escuchaba bien igual. Ahí está. Ahí está. Sí, otras fotos de Ribeiroia ondatrae, que es del hemisferio norte, de América del Norte, y de las encontradas en Bionfalaria, que emergen de Bionfalaria orbiñi en Salta. Entonces se pudo hacer una comparación morfológica de las cercarias de las especies de Ribeiroia, donde los especímenes de Ribeiroia que emergen de Bionfalaria occidentalis tienen pocas glándulas cistógenas, no tienen cuerpo prefaringio y el acetábulo es con velo. Las que emergen de Bionfalaria orbiñi tienen pocas células cistógenas, tienen una glándula rosada y el acetábulo también con velo. Para Ribeiroia ondatrae se describieron pocas células cistógenas, tejido rosa y el acetábulo con dientes. Y para Ribeiroia marini, las células cistógenas son muchas, no tienen tejido rosa y el acetábulo no tiene ni dientes ni velo. La cercaria lileta es una cercaria que ahora se llama
se sabe que que pertenece al género Ribeiroia y es originaria de África. Tiene muchas células cistógenas y tiene tejido rosa. Entonces, nosotros teníamos ejemplares de Ribeiroia guardados en alcohol 95 y hicimos la extracción de ADN con el kit comercial de Invitrogen, que ya no existe Invitrogen, ahora después lo compró Thermo Fisher, así que ni siquiera tenemos el mismo kit, ni siquiera lo podríamos comprar ahora. Y los primers que probamos fueron ITS2, ITS1 y citocromo oxidasa 1, todos publicados por Wilson en el 2005. De todos estos, el que funcionó fue ITS2, que nos dio el fragmento de la longitud esperada, y cuando hicimos la secuenciación nos dio que era similar a el fragmento, o sea, la secuencia era como la de Ribeiroia, las que ya estaban publicadas en GenBank. Entonces, bueno, esto es un esquema del gen donde están las regiones ITS, que son la abreviatura del transcripto espaciador interno que está dentro de un fragmento de ADN que codifica para el ARN ribosomal. Entonces, esto es una foto de un gel típico que obtuvimos haciendo las PCRs de estas Ribeiroias con el primer ITS2. Entonces, tenemos en 1 y 2 el ADN amplificado de Ribeiroias de Salta, este es de Corrientes, y acá tenemos una muestra de Echinoparifium y una de T. cruzi para ver que el primer era específico, o sea que estas secuencias no se iban a amplificar si poníamos ejemplares de especies tan distintas como T. cruzi o Echinoparifium. Es simplemente un control negativo. Y acá está la secuencia. Más o menos, bueno, para los que no hacen este tipo de trabajo, esto es lo que obtiene uno después de editar las secuencias que mandan, que uno obtiene del secuenciador. Entonces acá empieza la colaboración con el doctor Juan José Lotier, mi amigo Juanjo, de ahora en adelante. Y bueno, se ve así. Uno manda la pregunta y lo compara contra lo que ya está en el GenBank. Y pudimos ver de que, bueno, toda la secuencia que nosotros preguntábamos tenía un 99% de similitud con especies de Ribeiroia marini y Ondatrae. El tema es que, bueno, nuestra secuencia era un poco más corta de lo que está publicado, entonces la cobertura era del 74%. O sea, nosotros no teníamos un fragmento que cubriera toda la secuencia que está publicada en GenBank, pero de lo que cubre era el 99% similar a lo que ya está publicado. Entonces, también se ve acá que, bueno, hay diferencias en algunos casos puntuales de un nucleótido. Entonces, analizando esto, Juanjo pudo armar la tabla para comparar las especies de Ribeiroia entre lo que nosotros tenemos en Argentina, que son estas tres, con lo que ya hay publicado en el GenBank. Esta es la Ribeiroia encontrada en Corrientes, que es Paiva Pond, el arroyo Paiva, y las Ribeiroias de Campo Alegre y de Puerta de Díaz. Entonces están los distintos nucleótidos, por ejemplo, en el nucleótido 200, en la posición 261, todas las Ribeiroias encontradas en Argentina tienen una C y las encontradas en otros lugares del mundo tienen T. Y así para cada una de las diferencias. Entonces se pudo construir esta tabla donde se ve que las Ribeiroias encontradas en Argentina tienen un 1,4% de diferencia con las secuencias de Ribeiroia Ondatrae, 0,9% de diferencia con las secuencias de Ribeiroia marini y 0,9% de diferencia con las Cercaria lileta. Y la máxima diferencia observada es entre Ribeiroia Ondatrae y marini, que tienen 1,6% de diferencia. Y Cercaria lileta con Ondatrae tiene 0,7 y con marini 0,9. Entonces, gracias a esto también Juanjo pudo armar el árbol filogenético para ver las relaciones de parentesco entre Ribeiroia, las especies de Ribeiroia por ITS2. Entonces, todas las Ribeiroias, todos los ejemplares de Ribeiroia que encontramos en Argentina
tenían secuencias idénticas, o sea que eran de la misma especie, y todas agrupaban en una rama aparte, todas agrupaban juntas en una rama distinta a las que se encontraba Ribeiroia marini, Circaria lileta y Ribeiroia ondatrae. Entonces, con este trabajo pudimos concluir de que efectivamente se encontraron organismos del género Ribeiroia en Argentina, aunque el ciclo de vida no pudo completarse en laboratorio y no está descrito el ciclo completo en esta parte del mundo. El siguiente desafío que tuvimos fue, o que completamos en realidad, fue Magnivitellinum. Entonces, entre los Plagiórquida hay varias familias con historias taxonómicas controversiales. Entonces, son pocos los estudios que incluyen las descripciones del ciclo de vida completo. Y uno de los temas de discusión es la importancia diagnóstica de caracteres morfológicos como la forma de la vesícula excretora, que algunos dicen que es en forma de I latina u Y. Y esto es difícil también porque esa forma solamente se ve en los individuos teñidos vivos. Si el individuo está fijado, pierde la forma. Y entonces no se puede saber qué forma tiene la vesícula excretora. Entonces, para este caso también un análisis genético es bastante útil. El ciclo de vida de Magnivitellinum se pudo, ahora sabemos que es Magnivitellinum saltaensis, se pudo completar en Salta en el laboratorio. Y eso también indica de que el organismo, o sea, Magnivitellinum, es originario de Salta, porque lo que se hace es criar en un laboratorio moluscos para que, desde el huevo, para saber de que no están infectados, y exponerlos a cercarias, por ejemplo. Exponer las cercarias a larvas de insectos que viven en Salta, pero que se crían en el laboratorio, y para saber de que están libres de infección. Después, estas larvas se las da de comer a peces, los peces desarrollan el adulto, los adultos ponen huevos, se ponen en contacto moluscos donde están los huevos y después se miran al microscopio y se ven los esporoquistas. Entonces, todas estas partes del ciclo se pudieron completar en el laboratorio en Salta, que no fue el caso de Ribeiroia. Entonces, todo el trabajo empezó porque en muestreos de los sitios que ya les mencioné, se identificaron infecciones naturales en peces y en larvas de dípteros por microscopía óptica, y se encontró que lo que se veía era Magnivitellinum. Después, estos mismos organismos se mandaron a analizar por microscopía electrónica y se confirmó el resultado. El ciclo de vida también se pudo reproducir, como ya les conté, criando en el laboratorio los distintos hospedadores intermediarios y los peces los peces que son el hospedador definitivo. Y se hizo el análisis genético principalmente con los adultos encontrados en peces infectados naturalmente y en el laboratorio. Las dificultades, bueno, un poco fueron la extracción de ADN porque me quedé sin el kit, entonces tuve que empezar a hacer fenolcloroformo y a veces no es del todo, o sea, por ahí quedan rastros de fenol o de proteínas y eso después interfiere con la PCR y las secuencias no salen tan lindas. Y por otro lado, como nosotros empezamos este trabajo hace bastante, en esa época cuando empezamos ni siquiera Magnivitellinum estaba en la familia Plagiórquides, estaba en la familia Macroderoideae. Y los primers los saqué de la bibliografía de una descripción de un macroderoideo. Y funcionó el ITS1, en ese caso probé ITS1 y ITS2, y funcionaban. Pero era un fragmento re chiquito, 300 pares de base, entonces no nos alcanzaba como para decir, bueno, de un fragmento de 1000 pares de base, entonces era como que estadísticamente
no muy significativa en las 300 pares de bases. Y bueno, nos salvó la publicación de Hernández Mena en 2016, que son un grupo de México. Entonces ellos sí publicaron unos primers específicos para Magnivitellinum, ellos dicen simplex, y nosotros lo copiamos, lo compramos, hicimos las PCR y salió. Entonces los primers que estuvimos usando son BD3 y 536 y amplifican ya un dominio del ADN que codifica para la subunidad mayor del ribosoma, la subunidad 28S. Bueno, este es un gel de lo que teníamos, o sea, el comienzo, la penumbra en 2011, que bueno, la citocromo oxidasa no nos salía muy bien, nunca me salió la citocromo oxidasa. Entonces, por eso no tenemos individuos analizados por citocromo oxidasa. Siempre sale así una bandita muy tenue, inespecífica. Y lo que sí nos dio esperanza para seguir fue esta banda de ITS1, súper nítida, que bueno, después hubo que poner a punto la PCR para que salga específica y no salgan desde estas banditas acá al costado. Y bueno, secuenciamos esto y nos dio esas 300 pares de bases que bueno, nos dijeron, bueno, está Magnivitellinum en Salta, pero no estaba para publicar. En el interín se pudo completar el ciclo en el laboratorio, como les contaba, y como ven, en todos los casos se ve la vesícula excretora en forma de Y. Está en todos los estadios. Y bueno, acá lo único es que acá la metacercaria fue totalmente experimental. Por eso no tiene la prevalencia, pero los adultos y los esporoquistes sí, se encontraron tanto en infecciones naturales y experimentales. Y bueno, finalmente se pudo concretar la publicación del paper. Acá se ve las fotos del adulto teñido en vivo, donde se ve la forma de la vesícula excretora. Y bueno, acá también se puede ilustrar el problema, porque cuando este es un adulto joven que tiene pocos huevos. A medida que crece el adulto, va madurando sexualmente, tiene más huevos y por ahí los huevos pueden enmascarar la forma de la vesícula excretora. Esta es la foto de la microscopía electrónica, donde se ve claramente que tiene la ventosa oral con papila. Y acá se ven también las larvas de mosquito con metacercarias enquistadas, donde también se ve la vesícula excretora en forma de I. El hincapié en la forma de la vesícula excretora es que una de las discusiones que tenemos con el grupo de los mexicanos es que ellos dicen de que es Magnivitellinum simplex, la especie que ellos encuentran, pero que tiene la forma de la vesícula excretora en I latina. Pero Magnivitellinum simplex tiene el descripto en Brasil, que es el organismo tipo, dice que tiene la vesícula en forma de Y. Entonces, esa es la discusión. Y entonces, bueno, Juanjo pudo armar el árbol filogenético con las relaciones de Magnivitellinum saltaensis con otros Plagiorchida, y se ve clarito que agrupan los que tienen la vesícula excretora en I en un sector, en una rama, los que tienen vesícula excretora de las dos formas en otra rama, y la vesícula excretora solamente en I en una sola rama. Y entonces acá tenemos a Magnivitellinum saltaensis. Y también se puede ver la relación entre los hospedadores. Toda esta rama tiene hospedadores definitivos en peces. Y otra buena noticia con estos experimentos fue que tanto la infección experimental, el adulto encontrado en una infección experimental, la secuencia fue idéntica a la secuencia genética encontrada en el adulto natural, de la infección natural. Entonces, pudimos concluir tanto que Magnivitellinum está presente en Salta y que el ciclo de vida fue reproducido exitosamente en condiciones de laboratorio.
Entonces, como discusión, bueno, se puede decir que las diferencias morfológicas de tamaño corporal, localización del cirro, longitud de los folículos vitelinos, las papilas alrededor de la boca y las diferencias en la secuencia 28S sugieren que los ejemplares encontrados en Salta corresponden a una nueva especie denominada Magnivitellinum saltaensis. Y bueno, y la nueva especie se caracteriza por tener cuerpo pequeño, folículos vitelinos desde la mitad de la ventosa ventral hasta la zona testicular, vesícula excretora en forma de I y papilas alrededor de la boca. Bueno, y Cotilurus, que es el siguiente, esperemos que sea el próximo paper que va a salir. Les muestro solamente el árbol que hizo Juanjo, porque bueno, yo hice la parte de extracción de ADN nada más. Me costó bastante porque Cotilurus tiene unas cercarias que son súper gruesas, no sé, tiene una cutícula súper gruesa y no sale el ADN como pude extraerlo de Ribeiroia o de Magnivitellinum. Hasta intenté sonicarlo. El sonicador es un instrumento que se usa por ahí para romper las paredes celulares de bacterias cuando se hacen extracciones de proteínas o a veces para desagregar proteínas cuando se extraen de organismos. Es un equipo que está en el IPE y bueno, lo usé para ver si así se aflojaban las cercarias y en realidad después de sonicar, pero aparte es un equipo que a mí no me gusta porque hace un ruido feo y hay que ponerse unos auriculares así porque si uno se puede quedar sordo. Y después de todo ese sufrimiento del experimentador, cuando uno mira al microscopio, ve los pedacitos, es como si en la cercaria uno la hubiese puesto en una multiprocesadora. Entonces se ven los pedacitos de cercaria, pero no está rota, o sea, sigue sin salir el ADN. Hay que incubarla muchísimo tiempo con la proteína Sakai, y bueno, siempre la cantidad de ADN era re poquita. Pero bueno, le mandé el ADN a Juanjo, que en ese momento estaba haciendo su segundo doctorado en Japón, y él lo logró y pudo obtener las PCRs y mandó a secuenciar allá y salió el árbol. Y quizás salga el paper. Y el próximo es una reliquia del cajón de la abuela, porque este Clinostomum tampoco es originario de Salta, pero se encontró en ese charco extinto de Tres Palmeras. Y bueno, se logró hacer, Dora logró hacer los dibujos, pero yo no logré ninguna PCR exitosa, ni con citocromo oxidasa, ni con ITS, y bueno, ahora voy a buscar en la bibliografía a ver si se actualizó algo, para ver si con los ejemplares que tenemos guardados y el ADN que también está guardado, si podemos lograr identificar qué es lo que había en ese charco. Porque bueno, también el tema es ese que yo no... También otro enfoque que se puede hacer para estos estudios es ponerse a diseñar los primers en base a secuencias que ya están en GenBank, que ese es un tema de tesina de un estudiante de Dora, pero bueno, también lleva bastante tiempo y recursos y bueno, ahí está. Otra cosa una dificultad que a veces hay es con la secuenciación, porque cuando empezamos con Ribeiroia, el principal problema fue la secuenciación. Nosotros mandamos primero al INTA de Castelar y nos decían que nunca nos devolvían una secuencia, nos decía que no había ADN. Y yo veía el ADN en los geles, hacía la cuantificación y estaba. Entonces después cambiamos y mandamos al Cerela, que es en Tucumán, y la misma historia. Para ese momento ya me tocaba ir a hacer el postdoc, bueno, parte de la pasantía postdoctoral que hice en Estados Unidos, y a mi mentora de allá le pregunté si junto con las muestras de ratón que llevaba de mi tema de trabajo de postdoc, si podía llevar el ADN de las cercarias de Ribeiroia para ver si las podía secuenciar allá. Y ella estuvo de acuerdo y nos pagó la secuenciación de las 3 muestras que teníamos, de los pools de ejemplares. Y salió, o sea, fue en 2 patadas. Y pasó lo mismo con Juanjo cuando se fue a Japón. Le mandamos yo a veces le mandaba los fragmentos de
los amplicones de la PCR o a veces, como en caso de Cotilurus, el ADN directamente. Y sí, salen de una las secuenciaciones cuando se hacen con cariño. En cambio, uno manda macrogen y a veces no sale el mismo individuo, y no sé si es porque uno por ahí trabaja con métodos caseros o... bueno, esa es una de las dificultades que hay, una de las cosas que hacen que muchos trabajos queden en la sombra. Pero bueno, y bueno, los agradecimientos a mi hermana por invitarme o por dejarme participar en su trabajo, a Juanjo por toda su buena onda, a la doctora Anisha Garg, que fue mi mentora en la pasantía postdoctoral y hace poco también en una estadía en Estados Unidos, y a Korenaga Sensei, que es el director de Juanjo en Japón. Bueno, a Florencia Likin, que participó en muchos muestreos, Virginia Fernández, que también nos invitó a participar en su trabajo, y a la doctora Margarita Ostrowski de Núñez por todo lo que sabe. Bueno, eso es todo. Muy bien. Felicitaciones, muy buena presentación. Bueno, No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pueden habilitar los micrófonos, pueden pedir la palabra. Yo te pregunto si cuando se secó ese charco o ese lugar que ustedes vieron, se modificó la abundancia o la prevalencia de las especies en los otros sitios de muestreo. Eso, en realidad, el charco es bastante distinto a los embalses, que eran los otros lugares de muestreo. Y no había, si bien una o dos especies compartidas, pero la mayoría es como que no compartían, no frecuentaban los embalses. Entonces no tenemos datos de algunas especies que había en el charco de Tres Palmeras y ya, o sea, las perdimos porque en los embalses no están, nunca estuvieron y tampoco las encontramos ahora. Así que más que conservar prevalencias en otros lugares, no están más. O sea, es realmente fue un proceso de extinción local. Y fue sobre todo el impacto de una autopista que se construyó. Entonces la gente tenía fácil acceso a ese lugar, tenía sombrita, agüita, qué sé yo, y fue el desastre. A lo largo de 2, 3 años se fueron agotando los individuos, y ahora el charco no existe, ya no existe, se secó porque hay cemento ahí. Así que son especies perdidas, por lo menos para nosotros. Claro. Sí. Ahí Alejandra pregunta si las secuencias las realizan por individuo, las cercarias, o juntan varias. Juntamos varias. Las cercarias sí, los adultos tratamos de hacerlos por individuos, pero las cercarias sí, juntamos un pool porque son poquitas. Si no, son chiquitas. Sí, y es poquito el ADN, entonces cuando la concentración es baja, no sale muy bien la PCR. ¿Ese pool lo forman de un solo caracol o juntan de distintos caracoles? No, de un caracol. Las cercarias y esporoquistes o redias, si hay, van todas juntas en el pool. En el caso de los adultos, pues si uno hace por adulto, es por un hospedador, un adulto. Muy bien. Acá hay otra pregunta de Pablo que dice, ¿cuál fue el tiempo en horas y la temperatura de ser que utilizó para la extracción de ADN de Cotilurus usando el kit de Qiagen? Bien específico, si querés. No usé el kit de Qiagen para Cotilurus, usé fenolcloroformo. O sea, primero lo que hago yo ahora, desde que Hernández Mena publicó su protocolo, que lo pueden ver en la publicación de él desde el 2014 y del 2016 describe lo mismo. En realidad usa un buffer que en realidad publica, creo que Nadler o algo así, él pone la cita, pero yo lo saqué de Hernández Mena, que es un buffer donde se preincuba
el organismo que uno tiene, ya sean las cercarias o los adultos, se pone en ese buffer que tiene bastante detergente. Entonces el detergente es como que ayuda a que se vaya disolviendo la cutícula y como que eso lo ablanda, y recién después de ahí hago la extracción. Y ahí sí, con el buffer le pongo la proteína acá que tenga disponible y la incubo a la temperatura que dice esa proteína acá. A veces me quedan proteínasas que son de otros kits y bueno, voy usando eso y a partir de esa incubación hago la extracción con fenolcloroformo. Bien, Ale. Es un método casero. Pablo, podés poner el micrófono si querés, ¿sí? Pregunta. Gracias. Ahí. Sí, mira, disculpa la pregunta tan específica, pero lo que pasa es que, bueno, aquí se ocupan mucho los kits de extracción. Aquí el QIAGEN es como el más famoso que hay, bueno, igual más caro. Pero yo, por ejemplo, yo trabajo con igual de extracción de ADN, bueno, ahora estoy con esquistosomas de ave, y yo no sigo el protocolo de QIAGEN, y me ha funcionado mucho mejor que seguirlo, de hecho. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ya hago a 37 grados Celsius y lo dejo toda la noche. Y obtengo mejor calidad de ADN, de hecho. Lo incubás con el buffer del QIAGEN y la sí, proteína y con la saca proteína saca. a 37. Sí, a 37 grados Celsius toda la noche. Ajá. Y me andaba excelente. Bueno, probaré, pero yo no tengo QIAGEN. Voy a probar con el buffer. El buffer ahí meto cuchara. Sí, y bueno, y te recomiendo, hace poco salió uno que para mí bueno, lo pruebo en Tecruci, para los que lo puedan comprar, es de marca Simo, y me dio mucho mejor que QIAGEN. Sí, pero eso es para el diagnóstico de Tecruci en humanos. Entonces ahí está la pasta y bueno, los directores que tienen plata compran ese kit. Y bueno, yo si puedo robar, después robo, pero es como los charcos esporádicos. Esporádicamente se puede hacer con un kit o con otro. Lo más seguro es el fenolcloroformo, eso siempre hay. Pero bueno, recomiendo el kit Simo, que a mí me dio mejor en Tecruci que QIAGEN. Juanjo, si querés, podés habilitar el micrófono ahí a la... Perfecto, yo aporto algo ahí porque allá en Japón usé QIAGEN para otros parásitos. Y la experiencia que tengo es de que básicamente va a depender de tu parásito, porque ellos lo hacen para un grupo de organismos en particular y puede ser que no sea lo mismo que vos estás usando y puede ser que tenga una cutícula súper gruesa o algo, entonces va a depender mucho de eso y tenés que probar. Entonces por ahí fenolcloroformo es lo que mejor funciona porque también lo podés ir jugando con cómo vas haciendo la extracción, pero bueno, la experiencia en mi caso fue prueba y error y ver qué es lo que te funciona. Y para mí me funcionaba siempre, aparte de los 37 o 38 grados de incubación overnight, era también incubarlos con Vortex, con agitación constante toda la noche. Teníamos ahí un agitador de Eppendorf. Entonces ahí ponías directamente con el buffer de lisis todo durante toda la noche, 24 horas en temperatura, y eso ayudaba mucho a que se homogeneice todo. Pero bueno, eso depende de que tengas también el aparato. Y si no, también a veces lo que funciona es homogeneizar con bits, con unas pelotitas creo que son de cuarzo, no sé bien, depende de la pelotita que tengas, y eso desintegra el parásito y de ahí das el paso de las 24 horas. Era eso nomás. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, podemos habilitar los micrófonos, darle un aplauso, un abrazo no, porque estamos lejos, ya necesito alguien que me abrace, creo. Bueno, le damos un aplauso entonces. Vale. Y bueno, el mes que viene ya nos quedan poquitas. La próxima también es a fin de mes, que es Eugenia Levi, que andaba por acá, así que ya la está preparando. Y bueno, quedamos... ¿Yo puedo hacer un comentario? Sí. No tengo una favor. pregunta. Muy Pero bien. la verdad,
Me encantó escucharla porque, bueno, no sabía que ella estaba tan metida con los parásitos de verdad, no como sus tripanosomas, sino con los parásitos, ¿no es cierto, Dora? Y Sí. nada, excelente el trabajo, hermosas las imágenes, y bueno, nosotros que hacemos ciclo de vida sabemos que es lo mejor, lo más lindo de la parasitología. Así es. Y la verdad que la ayuda de las moleculares viene súper, porque hacer infecciones experimentales y todo es terriblemente dificultoso. Entiendo que esto también tiene sus dificultades, ¿no? Por lo que te escucho a vos, la he escuchado a Carmen, sé que no es todo, ¿no? Soplar y hacer botella, pero al lado de las infecciones experimentales y los resultados que son así más contundentes, es una herramienta que nos vino a salvar. Así que nada, la felicito porque excelente el trabajo, hermoso. Eso. Bueno, muchas gracias. Hola, yo quería agregar algo más a colación de lo de Flor, que lo que me gustó también del trabajo que están haciendo en Salta es integrar morfología y molecular y usar las dos cosas en conjunto, porque por ahí uno ve muchos trabajos, ahora lo molecular está mucho de moda, y solamente usan molecular para identificar especies, y hacen las filogenias, unas filogenias enormes, y no tienen la morfología, y tampoco está del todo bien usar solo una o la otra, entonces está bueno valorizar y fomentar este tipo de trabajo donde se integren ambas cosas, se use la morfología y se use la molecular. Eso quería decir nomás. Felicitaciones, Karen, hermosa la presentación. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos.